Radio-real.com, bienvenidos sean todos los que están escuchándonos en radio-real.com, los que nos están viendo a través de Instagram.com/Oliveros, en Radio Garden, en Claro Música y por supuesto a través de las bocinas Alexas. Bienvenidos a todos, estamos aquí y miren, nada más me voy 2 días y cómo me regresan el país. Bueno, no es una broma, al contrario. Primero vamos a ver cómo andan los oyentes de esta mañana y desde dónde están sintonizándonos. Muchas gracias a los que están en Alemania, en Washington, en la Ciudad de México, en Uruapan, en Soledad de Graciano Sánchez, Guadalajara, en Zapopan, en Torreón, en Tlajomulco de Zúñiga, en Celaya, en Santa Anita, en Chihuahua, en Chimequillas, en la Ciudad de México, en Nueva Cuenta, en Gustavo Adolfo Madero, en Irapuato, en San Luis Potosí, en Monterrey, Nuevo León, un saludo hasta allá, a Jalapa, a El Pueblito, a Querétaro, a Gómez Palacio, a Solidaridad, a Honolulú, a Beta Grande. ¿Dónde será Beta Grande? A Tlaquepaque, a los que están llegando esta mañana y que están con nosotros. Buenos días, qué gusto estar con ustedes aquí en Real. Pero miren ustedes, me fui 2 días. 2 días en donde uno termina por ver unas cosas tremendas en lo que sucede en el país y fuera del mismo. Y si quieren de eso, platico un poco más adelante con Marco Vinicio. Pero antes de ello, fíjense nada más, son 280 muertos. ¿Sí, 280? No quiero equivocarme en la cifra porque es una cifra brutalmente escandalosa. 280 muertos en el país. Solo entre viernes y domingo. 280 muertos. Ayer, 104 muertos. Mientras hablaban de planes de inseguridad y decían que se tenía que continuar con la estrategia que está siguiendo el presidente López Obrador, estrategia fallida, hubo 280 muertos el fin de semana, 104 solo el domingo. Solo durante el fin de semana fueron asesinados 15 personas en Chiapas que tenían que ver con cuestiones electorales. 500 distintos funcionarios electorales en Chiapas, ya sea candidatos o gente que se iba a dedicar a las elecciones, renunciaron durante el fin de semana. 940 personas que tenían candidaturas renunciaron en todo el país en lo que va del proceso electoral. ¿Ese es un proceso electoral suave? ¿Ese es un proceso electoral del cual se tiene que presumir? Claro que no. Al contrario, estamos hablando de un proceso electoral brutalmente violento, en el cual no hay seguridad para los candidatos, para los funcionarios de casilla y mucho menos para los ciudadanos. Esa es la realidad. Y eso es de lo cual tendríamos que estar hablando. Eso es lo que tendría que estar en el debate del día de ayer, que tuvo de todo menos eso. Pero antes de entrar al debate, antes de entrar a las acusaciones, antes de entrar a los dimes y diretes, hablemos de la Marcha Rosa. A ver, creo que vale la pena hacer un paréntesis y recordar por qué surgió el movimiento de la Marea Rosa en el país. Pareciera que no nos recordamos. La Marea Rosa surge en el momento en el cual el presidente López Obrador quiere hacer una serie de reformas a las leyes electorales para tener control de las leyes electorales, para bajar los plurinominales, para intentar tener a los consejeros en su puño y que fuera más difícil día con día el poder cambiar a las autoridades, el poder cambiar a la Cuarta Transformación, al obradorato. Se nos olvidan todas esas reformas que se hicieron después del 2021 o la intentona de hacer las reformas después del 2021. Miles de mexicanos salieron a las calles, primero para pedirle al PRI, recuerden ustedes también a quién, que no se aliara con el gobierno. En ese momento parecía que el PRI ya había planchado con Morena las reformas electorales. Salió la Marea Rosa y en ese momento se echaron para atrás. Luego hubo una intentona de hacer una reforma soft, el famoso plan B, y volvió a fallar. Entonces luego dijo el presidente, recuerden ustedes, que iban por el plan C, que era que todo el mundo votara todo por Morena en todos lados. Y así, pues pudieran hacer de las leyes lo que se les hinchara. ¿Qué iba a hacer la gente que salió a la calle a ir en contra de esto si lo volvió electoral una y otra vez? Pues ponerse del lado de la oposición.
Ni modo que, a ver, ser ciudadano no es ser apático, al contrario, eso quisieran muchos políticos, que el ciudadano fuera apático, que no tuviera estas posibilidades o estos reflejos para poder de una forma eficaz anteponerse al poder. El decir, momento, ustedes no están ahí ni por su gracia ni por su carisma. Bueno, los que están hoy en día, a excepción del presidente, mucho menos. Están ahí por mi decisión. Y mi decisión ahora es que ustedes han hecho las cosas de forma mediocre e ineficiente. Y bajo ese esquema, vamos a cambiar la ecuación. Eso es lo que tendría que decir siempre el ciudadano. Lo estás haciendo bien, como hay un amplio, muy amplio sector de la población que lo piensa de Morena, te voy a dar mi voto. Lo estás haciendo mal, como también existe un amplio sector de la población, lo voy a dar a alguien más. ¿Por qué adoptaron el color rosa? Porque era la defensa del INE y el INE como el árbitro de la democracia. Pero no se tienen todos que cambiar de color a partir de que el INE dice, ya no usen mi color. Así, Guadalupe Tadei, la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Claro, a ver, debemos de ser muy respetuosos en la contienda. Yo creo que en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo a comportarnos cívicamente, civilmente, con estos respetos mutuos, vamos ganando todos. El color institucional del INE ha sido por muchos años el rosa. Este uso por otras organizaciones hoy en apoyo político abierto a una candidatura, me parece que no abona al respeto que ambas instituciones hemos manifestado siempre. El instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al instituto. Es decir, hacen llamado a que el rosa ya no sea el color de la marea rosa. Hago el llamado a que reflexionemos en el uso en el transgredir esta línea de respeto de ambas partes. ¿Sería un y a todos, a Xochitl Gálvez, yo creo que a todos los que podamos usar o no estos colores, porque también lo podemos observar en otras. No usen el color rosa, porque es el del INE. Perdón, pero el INE, ¿por qué tiene que decirle? Porque no se lo está diciendo a los partidos políticos, se lo está diciendo a los ciudadanos. A ver, vamos a ser muy claros, la convocatoria, aunque quieran decir que fue de los partidos políticos, tiene un montón de ciudadanos, y lo vuelvo a decir, los ciudadanos no están contentos, un sector de los ciudadanos decidieron vestirse de rosa en defensa de la democracia, la misma democracia que Tadei, una y otra vez, ha intentado soslayar, porque no conviene a sus padrinos mágicos. Y creen que uno no lo sabe, y creen que uno no se da cuenta, y creen que uno no ve que, vuelvo a repetirlo, mataron a 15 personas en Chiapas que tenían que ver con elecciones. Otros 500 que tenían que ver con elecciones en Chiapas renunciaron. Van 950 en todo el país que dijeron bye. Y lo que le importa a Guadalupe Tadei es el color con el cual van a marchar ciudadanos. Hay algo que no cuadra. La marcha tuvo una y otra ocasión obstáculos por parte del poder del presidente. Quienes digan que este país no tiene tintes autoritarios han vivido muy poco. O los intentan engañar con la verdad. Cierto, el autoritarismo del PRI fue el del 68 y el del 71, el de la represión a ferrocarrileros y maestros. Fue la del partido único y del medio de comunicación único. Pero nadie soslaya que para llegar a eso tuvieron que pasar por distintos procesos. Algunos brutalmente violentos y otros mucho más suaves. Por eso Carlos Fuentes decía que el PRI era la dictadura perfecta, buscando la manera en la cual el desgaste que podría tener el dictador no se contaminara a la estructura misma, sino todo lo contrario, comenzar a cambiar las instituciones de poder, pero que el poder siguiera en un solo partido. Eso es autoritarismo. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Bajo qué condiciones? Si no estamos entendiendo que lo que pasó ayer domingo
no es una muestra de democracia, sino todo lo contrario, nos chupamos el dedo. Y sigo desarrollando. El jueves pasado, llegaron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y quiero subrayarlo, maestros. Son maestros que no están de acuerdo con el sindicato de maestros, que no están de acuerdo ni con los gobiernos de Peña, ni de Calderón, ni de Fox, y tampoco el de López Obrador, y que vinieron porque están en contra de los aumentos y la forma en la cual se dan plazas en diversas partes del país, incluyendo la Ciudad de México. Llegaron y se instalaron en el Zócalo capitalino. Tuvieron una reunión con el presidente. El presidente les dijo, ahí los veo después de la elección. Pero mientras, háganme el favor de quedarse en el Zócalo. En política no existen las coincidencias. Y cuando los distintos miembros del magisterio se les pide que se queden en el Zócalo y que se queden específicamente en la zona de la bandera, era obviamente un acto de provocación. A los pobres maestros, que no tendrían que ser carne de cañón, sino que tendría que solucionarles las cosas el presidente de la República si realmente tuviera la voluntad y el interés. Y por supuesto un acto de provocación a los asistentes a la famosa marea rosa del día de ayer. Entrevistaron a Pedro Hernández, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Escuchen ustedes lo que decía Maru Rojas sobre esta entrevista el día de ayer en su transmisión de Grupo Fórmula. Que nos acaba de decir el coordinador de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que le llamó la secretaria de Educación Pública y que le pidió que se mantuvieran de una manera congruente, sin enfrentamientos, pero también el punto de esta llamada de la Secretaría de Educación Pública y que también asegura, le llamó la Secretaria de Gobernación, es para que se mantengan en el Zócalo, en la primer plancha de este cuadro de la ciudad. Y bueno, pues asegura el profesor que pues no se van a mover de aquí y que ya era un acuerdo tomado. Lo insistió una y otra vez, no es un acuerdo de metros, es un acuerdo político y a ellos le corresponde la mitad de este Zócalo capitalino. ¿Ustedes creen que van a seguir los maestros el próximo miércoles, de este miércoles en 8, que sea el cierre de Claudia Sheinbaum? Doble contrasencillo que no. Claro que no. Durante los últimos días de la semana pasada, Xóchitl Gálvez le pidió a través de una carta al presidente López Obrador que izaran la bandera. Y de pronto aparecieron maestros alrededor del asta bandera para evitar que se hiciera. ¿En serio? ¿Fue una decisión de los maestros? Yo lo dudaría. Aquí Pedro Hernández. Que por qué no están dejando pasar a los integrantes de la Marea Rosa. El acuerdo es que nosotros permanecemos en el plantón, la mitad del asta hacia las calles de 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Nos parece prudente que de este lado no haya el acceso para evitar cualquier roce como ahorita se había empezado a generar. Del lado de Catedral, de 5 de mayo, Tacuba, está el paso libre sin problema. No queremos entrar en confrontación. Si esta gente pasa en medio del campamento, pues habría alguna dificultad. Simplemente lo que estamos solicitando, y acabamos de hablar con Gobernación, es que se mantengan las vallas en estas bocacalles de, repito, 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Yo nada más les pregunto a ustedes, después de escuchar al maestro Hernández, que me queda muy claro que está en una protesta real y en una protesta válida. Pero la protesta no era necesariamente con los que quieren llegar al poder, sino con los que están en el poder. ¿Y qué hacen los que están en el poder? Los chantajean y los utilizan. ¿Esa no es una forma de utilizar el poder para un beneficio electoral y un beneficio de permanencia en la administración pública? Eso lo hacen los gobiernos autoritarios. No les gustan que se diga así, pero eso es. Así. Por fin llegó la bandera para ponerla en el Zócalo. Y en el momento en que llegó la bandera, después de que se dieron un zipizape, a propósito, pues obviamente llegaron los organizadores desde un día anterior, desde el sábado, hubo un zipizape sobre dónde tendría que ir el atril, dónde tendría que ir el templete, y entonces en lugar de ponerlo en la zona que siempre se pone enfrente, o más bien dándole la espalda a Palacio Nacional, lo tuvieron que poner dándole la espalda a Catedral. No fuera
hacer. Y luego, como tuvieron que envallar y dividir el Zócalo en dos, en el lado que tendría que ser de la coordinadora y el lado que tendría que ser de los asistentes a esta manifestación, poco a poco, conforme fueron llegando los manifestantes, fueron moviendo a los maestros, que, siendo muy honestos, fueron bastante decentes cuando se dieron cuenta que la marea los estaba superando en número. Ni modo de decir que los maestros iban a entrar en procesos de agresividad en contra de, sí, también hay que decirlo, algunos miembros o algunos asistentes a la marcha que iban de manera muy agresiva en contra de ellos, cuando en realidad pues la culpa no es de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la culpa fue del gobierno, que les dijo quédense ahí, según lo dijo el dirigente Pedro Hernández. Llegó la bandera y hubo zipizape. Los militares y los maestros y los civiles en un jaloneo para que se izara la bandera nacional. No es justo. Perdónenme, no es justo. Ahí están las imágenes. Ahí están los maestros teniendo que atrincherarse. No es una responsabilidad de los asistentes a la Marea Rosa, que quede claro. Es responsabilidad del gobierno, que los pusieron como carne de cañón en contra de manifestantes para que se dieran episodios de violencia. Y al final los maestros y los asistentes entendieron que no era por ahí. Los maestros no se iban a terminar peleando con civiles y los civiles no se iban a terminar peleando con educandos. Pero de que hubo tensión, la hubo. ¿Por qué llegar a esos niveles? ¿Por qué soportar como sociedad este tipo de división y polarización creada de manera artificial a partir de una sedienta ambición de poder? Díganme por qué. Yo, al día de hoy, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo comprendo y no lo acepto. Yo no acepto que los mexicanos tengamos que vivir en una polarización solo porque algunos queden en el poder, no para mejorar la situación de seguridad. Vuelvo a repetirlo, 280 mexicanos asesinados durante el fin de semana. De salud, vayan ustedes al Instituto Mexicano del Seguro Social y digan si está mejor. De educación, revisen ustedes los libros que dieron de la nueva escuela mexicana y vean si son mejores a los anteriores. De movilidad, de medio ambiente, de pobreza, ¿hay menos pobreza o tenemos más pobres en extremo? ¿Cómo está la inflación? A veces, estas maneras en las cuales nos dicen cifras que no tienen ningún tipo de paralelo con la realidad, termina por ser lo que tendríamos como sociedad que señalarles a los políticos, a los que están en el poder y los que quieren llegar al poder. Guadalupe Acosta Naranjo, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, muy elocuente en su habla, lo hemos visto la manera en la cual se trae de encargo a Gerardo Fernández Noroña en las sesiones del INE, hizo una parte de la locución dentro del evento en el Zócalo. Zócalo que, a propósito, a excepción de estos sitios en donde los maestros aceptaron replegarse para evitar cualquier tipo de confrontación, estaba lleno, igual que las calles aledañas. Esta batalla no es entre izquierda y derecha. La disyuntiva histórica es entre demócratas y autoritarios, y los demócratas somos más. Para que no exista confusión alguna,
Lo decimos fuerte. La ciudadanía no es apolítica. Este movimiento no es neutral. No podemos ser neutrales cuando se quiere destruir nuestras instituciones democráticas. Se pretende colonizar al Instituto Nacional Electoral. Hemos defendido como nadie el INE. Ahora le toca al INE defender la legalidad democrática. Defender la legalidad democrática le toca al INE. Pues el INE anda defendiendo colores. Así que ustedes dirán, Santiago Taboada, candidato del Frente al gobierno de la Ciudad de México, habló antes de ir con Taboada. A ver, hay una contradicción histórica sobre la defensa contra el autoritarismo si está ahí el PRI. Hay una contradicción, hay que decirlo. Pero lo que hay que decir también es que la realidad de hoy es que el PRI se ha convertido, se ha transformado, ha transmutado en Morena. Miren, yo sé que mucha gente que me está escuchando y que me está viendo tal vez no lo recuerda. Yo, porque no nació y porque de pronto la cultura actual de Google nos evita revisar lo que sucedía en este país hace 40 años. Yo crecí en el autoritarismo priista. Crecí con López Portillo. Nací en la época de Echeverría. Y recuerdo, porque siempre me interesó la información desde muy pequeño, cómo eran los noticieros, cómo era que transmitía Sabludovsky, los egos y logros que tenía el presidente López Portillo hasta que terminó arruinando el país. Y las pintas en las calles de la colonia Condesa, en donde yo vivía, en donde decía presos políticos libertad. Y cómo el Partido Socialista Unificado de México, el famoso PSUM, no tenía muchas posibilidades en ese 82 en contra de la maquinaria que tenía en ese entonces el PRI instaurada para que ganara Miguel de la Madrid. Y cuando ganó de la Madrid ya era demasiado tarde. Ya para ese entonces, ya para ese momento, desgraciadamente, la economía mexicana se había ido al cadalso. El peso, que estaba en 24, subió a 48, luego a 132, y luego no hubo quien lo parara. Si las familias tenían ahorros en dólares en bancos como el Comermex o en Longoria, ya no eran sus ahorros, eran del gobierno. Quebraron las empresas, todas las empresas paraestatales que habían comprado, porque decían que si el Estado era un Estado fortalecido en la economía, fortalecería a las familias mexicanas. ¿Les suena el discurso? A mí sí. La oposición era nada. De manera simbólica, en esa boleta del 82, sí, estaba Martínez Verdugo. Y también estaba Pablo Emilio Madero por el PAN y Rosario Ibarra de Piedra por un partido pequeño que se llamaba Revolucionario de los Trabajadores y que tenía como símbolos una hoz y un martillo. Esa era la realidad que vivía México. Y era la realidad en donde el PRI lo era todo, como hoy quiere hacerlo Morena. Cuando de pronto los mexicanos nos dimos cuenta que el PRI no servía para todo, como sucedió en 1985, no servía para la economía y no servía para ayudar a una población desvalida después del temblor del 85, comenzaron los cambios. Y eso es lo que tendríamos que entender. Nunca a un partido político se le tiene que dar, como se le dice con los novios, ni todo el amor ni todo el dinero. Pero hoy nos piden de nueva cuenta que creamos en todo el amor y todo el dinero después de ver que tienen 280 muertos en un solo fin de semana. Pero no solo eso, sino que tienen a su alrededor estos tintes autoritarios que muchos de los propagandistas quieren que nos olvidemos de ellos. ¿Por qué? O quieren señalarlos a partir del PRI, sin hablar de los priistas transmutados a Morena, que han pasado de una organización a otra con el paso de los años, comenzando por el presidente. Aquí, Santiago Taboada. Este Zócalo respira esperanza y futuro. Como lo decía nuestra próxima presidenta, Xóchitl Gálvez, la esperanza cambió de manos.
Esta plaza lo ha visto todo. Juntos, desde hace muchos años, hemos defendido las causas de un México justo, de un México libre, de un México que perdió el miedo. De un México que perdió el miedo, dice Santiago Taboada. Pues yo creo que hay otro tipo de miedos que existe hoy en día en el país. Por supuesto, los miedos de salir a la calle, los miedos de transitar por cualquier ciudad, la que ustedes quieran. Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México se supondrían que son las más seguras. ¿Quién sale en Guadalajara sin pensar que puede ser desaparecido? ¿Quién sale en Monterrey hoy en día sin pensar que puede ser asesinado? Y que la frivolidad que se encuentra hoy en día en su gobierno no les va a ayudar en demasía. ¿Quién sale en la Ciudad de México? Ayer, y hablaremos un poco más adelante de eso, en el debate, Claudia Sheinbaum habló de la percepción de seguridad de inseguridad que ha bajado 33% en la Ciudad de México. Percepción, según la ENSU. Pero no es cierto. La nueva ENSU dice lo contrario. Pero, pues todo depende del cristal con que se mire. Aquí, Xóchitl Gálvez. México, ustedes han inundado nuestras plazas y nuestras calles. Han levantado la voz contra el autoritarismo y la mentira. Han pintado a México de rosa. Han renovado nuestra esperanza. Gracias de todo corazón por su apoyo. Gracias. Estamos aquí, los ciudadanos de la sociedad civil, codo a codo con los simpatizantes del PRI, del PAN y del PRD. Estamos aquí defendiendo principios que nos unen por encima de cualquier división de partido o ideología. Hoy nos haría bien recordar la frase del general Negrete cuando se unió al general Zaragoza para luchar por México en la gloriosa batalla de Puebla. Antes que partido, tengo patria. Antes que partido, tengo patria. Y yo hoy les digo, mexicanas, mexicanos, antes que partido, tenemos república. Antes que partido, tenemos democracia. Y antes que partido, tenemos México. México es primero. Bueno, utilizar la frase primero México es como priista también. Así no se puede en demasía. Siendo muy claros, y es algo que no ha podido sacudirse Xóchitl Gálvez, es ¿por qué hacer una alianza con estos partidos? Y el problema es que no puede decirlo con todas las letras porque vivimos en una partidocracia podrida, en donde sí el poder lo tienen los dirigentes de partidos, Marco Cortés, que en realidad es Ricardo Anaya, Alito Moreno, con toda la nomenclatura priista atrás, y Jesús Zambrano. Porque los ciudadanos tendrían que tomar un control y ser muy claros. No es un apoyo, o uno pensaría, conforme lo que se vio el día de ayer en la plaza, en donde había banderines del PAN, del PRI y del PRD, pero la gran mayoría eran ciudadanos, que son ciudadanos que están de acuerdo en algo. Prefiero votar por ti que votar por esto. Durante 80 años tratamos de sacarlos y ahora vienen disfrazados de otra cosa y además dicen que son demócratas, dicen que son de izquierda, dicen que primero los pobres y miren dónde estamos. Eso es lo que tendría que decir esta oposición. Pero se nulifica cuando tienes a estos dirigentes. Se nulifica.
la ambición y la necesidad de fuero de estos personajes terminan por hacer mucho más difícil, mucho más imposible, iba a decir, aunque se escuchara mal, el camino de Xóchitl Gálvez a la presidencia. Porque, vamos, la política es eso, tener a veces que conciliar con gente indeseable. El problema es que cuando la gente indeseable tiene más control que tú y no puedes decirlo en un discurso de una forma articulada, estás en serios problemas. Porque una cosa son los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, que no se hace uno de esos. Esta historia de la nueva política, no puedes hablar de una nueva política cuando tienes a Dante Delgado. Pero bueno, el hecho es de que una cosa son los partidos y otra los ciudadanos, que se siente un sector de ellos traicionado por Morena. Otro está muy a gusto. Y está muy a gusto porque ve efectivamente en Morena la salida a estos impresentables que durante años nos robaron, que durante años dijeron cosas que no eran y que al final del día, a partir de la frivolidad de Peña Nieto, nos tenía en donde estamos hoy. Fíjense cómo es, la violencia de Calderón. No, hablemos de la frivolidad de Peña Nieto. Pero los ciudadanos no tienen por qué soportarlo. Es muy difícil llegar con gente que para unos 100 pesos puede ser algo que se gaste en una cajetilla de cigarros. Para un sector de la población es todo, 100 pesos diarios. Y explicarle a ese sector de la población que esos 100 pesos son suyos de siempre. Que lo único que hizo fue sacarlos de la bolsa izquierda para meterlos a la derecha. Pero que a cambio de que le dieron de esos 100 pesos en efectivo, se están robando, no hay servicios de salud, está mala movilidad, están utilizando combustóleo, no está bien la economía, está mala la inseguridad, etcétera, etcétera. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque los que están atrás de Xóchitl Gálvez han perdido toda la credibilidad. Esos partidos. Cuando lo que debieron de haber hecho, incluyendo uno de los promotores, Claudio X González, es hacer de todos a un lado y dejar que los ciudadanos arroparan la candidatura. Ayer en el Zócalo parecía eso, que los ciudadanos eran quienes arropaban a esta candidatura, más aún, porque tienen al principal catalizador para hacerlo, que es el presidente, que no cree que los ciudadanos, o que pueda haber un sector de los ciudadanos que no estén cercanos a estos partidos, o lo voy a matizar, a estas dirigencias de partidos, y que están hasta la madre de que le vean la cara ahora Morena, que se está convirtiendo en el partido autoritario que fue el PRI en los 50, en los 60, en los 70, en los 80 y hasta en los 90. Así de sencillo, así de simple. Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio. Ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y con corazón, porque son valientes y saben lo que está en juego. Ustedes saben ahí tienen ustedes, gritando narcopresidente. Porque se vuelve un catalizador. Y es un catalizador enorme a la manera en la cual durante 6 años, como una estrategia muy efectiva de ganar o de tener una fan base, que se convierte por supuesto en votos, el presidente ha polarizado. ¿Qué haces cuando no das resultados? ¿Qué haces cuando eres mediocre? Pues polarizas. Por lo menos lo he visto yo una y otra vez en la política, lo he visto por lo visto en los medios de comunicación, en el empresariado, etcétera, etcétera. No quiero ni decir marcas, pero hay marcas que jugaban a ver, yo soy mejor que tú, vamos a hacer el reto tal. Ya saben a cuál me refiero. ¿Por qué? Pues porque el número 1 termina por ser el número 1. Entonces ahí es la parte en la cual hoy en día vivimos un país polarizado, en donde estamos más distraídos en la polarización que en los resultados. no solo nos jugamos la presidencia, no solo nos jugamos el Congreso, nos jugamos 9 gubernaturas,
nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad. Pero aquí les digo, libertad, 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 libertad. Quienes se sienten invencibles, recuerden, este pueblo siempre ha elegido ser libre. Que nos escuchen dentro de Palacio Nacional. México siempre será libre. México siempre será libre. México siempre será libre. Bueno, pues ahí tienen ustedes cómo estuvo la marea rosa. Dice el gobierno de la Ciudad de México que todo estuvo re bien y que hubo 95,000 asistentes. 95,000. Bueno, van a decir seguramente que con la doctora Sheinbaum en su cierre de campaña hubo 500,000. Así se las gastan. Hubo otros, dentro de una estrategia muy coordinada dentro del gobierno de México, en donde trataron de minimizarlo. Por ejemplo, Luis Alcalde sacó algunas fotografías en donde se veía medio vacío el Zócalo capitalino, ¿no? Así, medio vacío el Zócalo. Y esta foto la pasaron a todos los propagandistas, como si no hubiera mañana. Y la verdad es que pues, las imágenes aéreas que hay de esto, de la famosa marea rosa en el Zócalo, dicen otra cosa. Una cosa totalmente distinta. En donde, si ustedes lo ven, pues se ve efectivamente lleno el Zócalo, y las partes más lejanas o los huecos son donde se encuentra el campamento de la coordinadora y donde está el templete, porque ayer lo estaban poniendo si era, no seas, rebotas de torpe. Pues es como si dices, está vacío el concierto de Madonna en la parte de atrás. Pues claro que va a estar vacío en la parte de atrás, en donde se encuentra toda la parte de producción. O sea, no hay ni cómo. Bueno, eso fue durante la mañana. En la tarde cambiaron un poco las cosas. O sea, en la tarde pues comenzó efectivamente el debate. Un debate que, para serles muy honesto, nos dijo exactamente lo mismo y bajo las mismas características. Disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 74%. Y vamos a hablar de la percepción de la ciudadanía. La ciudadanía hoy, por más que digan lo que digan, se siente más segura que en el 2018. 76.8% de las personas se sentían inseguras. Hoy, 59.1%. ¿Todavía sigue siendo alto? Sí, pero lo relevante es que comenzó a disminuir. Vean ustedes nomás, vean ustedes. ¿En realidad está bajando o no está bajando la inseguridad en México? La percepción de inseguridad. ¿Están bajando los secuestros? ¿Estamos en lo correcto? En los países donde esto es un trámite es en Cuba, de Canel, en el Venezuela de Maduro, en la Rusia de Putin. En esos países realmente es un... En la Rusia de Putin. En la Rusia de Putin. Estamos mucho mejor en cuanto a percepción, pero quieren la prisión preventiva oficiosa. Para avanzar. Y por cierto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería también comprometerse con la seguridad. 31 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México escribieron un desplegado en donde piden que la prisión preventiva oficiosa no sea catalogada como lo está haciendo la Suprema Corte, porque entonces 60,000 delincuentes saldrían de la cárcel. Hablaron de marihuana, Jorge Maínez, precisamente... Bueno, adelante. Para responderle a la candidata de Morena, la mayoría de esas personas ni siquiera tienen una sentencia. La prisión sin juicio viola derechos humanos y es inconvencional. Les quedan 23 segundos, Xochitl. Son de izquierda o dicen ser de izquierda, pero defienden la prisión preventiva oficiosa. En donde están
los pobres. A la cuarta transformación de la vida pública. Y vamos a hablar de autoritarismos, la represión del 68, del 71, de Atenco, de Aguas Blancas, de Nochistlán. Eso sí es autoritarismo. Nosotros, democracia. Momento de la réplica, es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Tiene a Manuel Bartlett en su gobierno, uno de los hombres que estaban en gobernación en las épocas del autoritarismo, el que se robó la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. No tienen vergüenza. Es más, de la mayoría de sus candidatos a gobernadores, ninguno es de Morena. Entonces, yo siempre hablan del pasado, pero no se dan cuenta del presente. Y si hablamos de corrupción, han usado la corrupción, han usado la reducción del dinero como un mero pretexto. Quedarse con los ahorros de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia es inaceptable. Cuando Manuel Bartlett y sus hijos hacen negocios, cuando Rocío Nale está megamillonaria y ahora el yerno tiene negocios millonarios, cuando se ha quedado callada con los enriquecimientos de los hijos del presidente, ahí es una robadera. Lo que Mario Delgado está haciendo con el huachicol fiscal y quiere sacrificar la democracia, las instituciones a cambio de reducción de recursos cuando son unos bandidos. Candidato Jorge. El problema del debate es que fue esto que están escuchando. Una y otra vez, acusaciones de un lado al otro y del otro al otro, al otro, al otro, al otro. Hay que decirlo, el que más propuestas dio, igual que Chertorivsky, fue Jorge Álvarez Maínez, algunas un poco risibles. País. Por eso yo te preguntaría, si fueras en la carretera y fueras atacado por un grupo criminal, ¿quién te gustaría que fuera a tu lado? ¿Quién de los tres que está aquí? ¿Quién crees que tiene la seriedad, la competencia para enfrentar el problema más grave que tiene este país? Bueno, yo no sé si me subiría en una carretera con Jorge Álvarez Maínez, para serles muy honesto, no lo sé. Claudia Sheinbaum llegó a un momento en donde de hecho hasta mintió en cifras. En 2006, para validar una elección, que en realidad fue un fraude electoral, Calderón tomó una de las decisiones más terribles en nuestro país, la guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política, de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta, que sí es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había 8,867 homicidios. Para el 2018 había 36,000 homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. En 2023 hubo 29,000. En 2023 hubo 30,000. Solo que si le van quitando de 1,000 en 1,000, llegan efectivamente a la cifra mágica de menos 22% que están diciendo. Que eso es lo que quieren llegar a una cifra mágica que no es la cifra mágica que se necesita, al contrario. Eso es lo que no estamos entendiendo. Los ataques entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum fueron, como les decía, la dinámica de toda la noche. Adelante, Xóchitl. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio, no tiene licencia de construcción, le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Les recuerdo, ¿Cómo que respetar la investidura presidencial si ella todavía no es presidenta? ¿Cómo que respetar la investidura presidencial si todavía no pasa lo que ella dice que es un trámite? Otro de los casos en donde se mostró que no estaban bien las cifras que estaba dando la doctora Sheinbaum fue los muertos de COVID. Los verdaderos científicos hace unos días acaban de hablar del pésimo manejo de la pandemia.
De los 800,000 muertos, se pudo haber evitado la muerte de 300,000 personas. 300,000 personas que perdieron un ser querido por la ineptitud e incapacidad de este gobierno. Entonces, la ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México. Eso está clara. Se perdieron 4 años de esperanza de vida. Reconócelo. En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. Y tiene razón. O sea, el gran problema que hay es que aquí, hoy en día, estamos en esta historia en donde pareciera que la propaganda está por encima de la manera en la cual vivimos las calles. Y eso tendríamos que mejorarlo como mexicanos. 186,000 personas asesinadas, 50,000 personas desaparecidas. ¿Y cuál ha sido la estrategia de este gobierno? Entregarle el país al crimen organizado. Yo propongo una nueva estrategia de seguridad. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. La Guardia Nacional tendrá un mando civil. Las Fuerzas Armadas solo se enfocarán a lo que establece la Constitución, la seguridad nacional. Vamos a fortalecer a las policías estatales y municipales, pagándoles bien y certificándolas. Tecnología en todas las colonias. La mayor inversión en cultura, en deporte y en espacios públicos. Pero sobre todo, tendrán una presidenta con carácter para enfrentar a los delincuentes, con corazón para cuidarte. Es muy mala debatiente Xóchitl Gálvez. Muy mal. Sinceramente es muy mal. El problema es que también Claudia Sheinbaum es muy mala. Y lo que la sostiene es el enorme aparato de propaganda que tiene a su alrededor. Una y otra vez hubo una serie de mentiras e imprecisiones que en cualquier otro debate con alguien mejor preparado, que no fuera tan nervioso, que no fueran tan acartonados como lo vimos, lo hubieran acabado. Y ese es el problema, el nivel de políticos que tenemos, en donde se sostienen por un lado por la propaganda y por el otro porque los oponentes son muy poco preparados. La guerra contra el narco. La guerra quiere decir permiso para matar. Y puso al frente de esa guerra a un personaje siniestro, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos. Llegó Peña Nieto y no cambió en mucho la política, siguió la guerra contra el narco, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió la política, de declarar la guerra a construir la paz, que es una visión completamente distinta, que sí es atención a las causas y también cero impunidad. Fíjense nada más los datos de homicidios. En el 2007 había 8,867 homicidios. Para el 2018 había 36,000 homicidios. El presidente López Obrador ya inició esa baja de los homicidios. No es cierto. Siguen los homicidios. Volvemos al dato con el que comenzamos. 280 homicidios. Solo en un fin de semana. 280 homicidios. Y una y otra vez sacaron sus cartulinas. No lo mostré. Aquí está la única persona que haya gaseado a policías en la Ciudad de México con sanitizador. Miren, esta es la gráfica de homicidios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora lo hicimos de esta manera. Se muestra la disminución, pero además se muestra lo que hubiera ocurrido si no hubiera llegado un cambio de política. Además, vamos a hablar de la disminución de los secuestros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 74. Bueno, ¿ustedes lo creen o no? Hubo ataques directos de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. Algunos que quisieron como matizar los moderadores, en este caso la moderadora conocida como Luisa Cantú. En el pasado debate llamé narcocandidata a Claudia Sheinbaum y eso generó mucha polémica. Quiero explicarle a millones de mexicanos por qué lo hice. Esto no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos. En el libro de Anabel Hernández, una respetada periodista, aquí se establece que los testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel, ese que tanto critica, son los mismos que aseguran haberle dado dinero al actual presidente para campañas políticas. Y en el último capítulo, llamado La Heredera, aquí dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario
recibieron sobornos, recibieron droga. Eso lo dice el libro. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté. Les recordamos a las candidaturas que de acuerdo con el formato aprobado los libros no están permitidos. Pidió la palabra primero Jorge Maínez, pero hay una alusión. ¿Me permite ir primero candidata? Está bien, claro, vamos, claro. Maínez, adelante. Adelante. Bueno, nada más decir que las fuentes de ese libro, yo creo que son mejores las del libro de La Reina del Sur de Pérez Reverte, o mejor le recomiendo ciencia ficción, ¿por qué no lea Ray Bradbury? Fahrenheit 451, de plano Crónicas Marcianas. Vamos a hablar de los resultados que tuve en la ciudad, porque de los tres soy la única que tiene resultados en seguridad. Los homicidios dolosos en la Ciudad de México del 2018 al 2023 disminuyeron, al junio de 2023, cuando dejé la jefatura, en 51%. Bueno, nada más una cosa. Cuando dicen que disminuyeron, se les olvida decir que hay un 33% de muertes en la Ciudad de México que están como no registradas. Claudia Sheinbaum dijo que es que ahí estaban los suicidios. Espérenme, entonces estamos hablando que estamos en una ciudad tan hostil que tenemos esa cantidad de suicidios. Casi la misma cantidad de suicidados que de asesinados. ¿O hay algo que no nos quieren decir? Ahora, uno puede, y no es la primera vez que lo digo, creer o no creer en Anabel Hernández, que efectivamente tiene muchos asegúnes en sus investigaciones, muchos. Una y otra vez lo hemos señalado desde hace muchos años. Pero uno tiene que estar muy de acuerdo si le vas a creer siempre o no lo vas a creer. Y aquí el problema es que ahora los que no le creen a Anabel Hernández le creían en el pasado cuando le pegaba a Felipe Calderón. Y los que le creían a Héctor Villarreal el Grande ahora ya no le creen. Pues pónganse de acuerdo cuándo lo creen y cuándo no le creen. La otra revelación que tuvo que ver con el narcotráfico y con el crimen organizado en este debate la hizo Xochitl Gálvez sobre Mario Delgado. Les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos. Para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700,000 millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido. Y ahí no acaba la historia. Esta semana mataron a Carlos Narváez, sobrino del director de Pemex, alto funcionario de aduanas aquí en la Ciudad de México. La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Ahora entienden por qué le llamé narcopartido a Morena? Le preguntaron a Mario Delgado, de hecho. Ayer en la noche estuvo en entrevista con Nacho Lozano, que está muy puesto para este tipo de cosas, y esto respondió. Pues que presente pruebas, Nacho, porque si es un negocio tan gigantesco, pues debería haber pruebas. En realidad es Cabeza de Vaca que está detrás y está muy enojado porque le negaron su registro como diputado plurinominal, porque pues es un prófugo de la justicia y acusa a nuestro partido de tener vínculos con el crimen organizado. Pero mira, Nachito, esta es la respuesta que le dio la doctora Sheinbaum. Hay más gobernadores presos o prófugos del PRIAN que en funciones. Estos son los partidos que han estado vinculados al crimen en México. Bueno, también es cierto que hay un montón de gobernadores del PRI que ahora están o en la campaña de Claudia Sheinbaum o en embajadas que les dio el presidente López Obrador. O sea, en uno con otro. Ustedes ya decidirán cuál les gusta más. Así la cosa, ya llegaron a unos niveles que bueno. El Vaticano. Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa.
Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios. Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan. Tienes todo el derecho de no creer en Dios. Es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía. Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. A ver, María, pues hasta el momento no la han aclarado. Pero, siendo muy claros, pues los políticos se basan en la religión de los mexicanos para tener sus simpatías. Bueno, ¿cómo se llama el partido? Morena. Y es obvio que es por la Virgen Morena y la tez morena de una cantidad enorme de mexicanos. Entonces, se usan y utilizan todo. Cierto es que Claudia Sheinbaum no profesa religión. Eso es cierto. No está mintiendo la candidata Gálvez. Ahora, ¿debió haberlo sacado? Yo digo que no. A mí no me interesa si Claudia Sheinbaum o Álvarez Maynés o Xóchitl Gálvez son católicos, judíos, creen en el budismo o creen en una deidad o en la Santa Muerte como han sacado. No me interesa. ¿Son buenos dando resultados o no? Solo que en un país tan conservador como el mexicano, porque lo somos, el que salga una candidata y diga te están mintiendo y esta señora no es o no profesa la religión que tú haces, es un golpe muy bajo. Pero esa es la política. Golpes bajos una y otra y otra y otra vez. Habló el presidente López Obrador de la marcha rosa y del debate. La movilización de este agrupamiento rosado y hubo algunos jaloneos y incidentes, pero menores. Fue por unas vallas que colocaron incluso los propios organizadores y que intentaron achacarle tanto al gobierno federal como al gobierno capitalino. Sí, porque no había información entre ellos. Y entonces se pensaba de que nosotros habíamos mandado a poner las vallas. Y no, fueron los organizadores del movimiento. Ojalá. Yo quería que lo hicieran así, precisamente para evitar los roces. Pero no podemos forzar a nadie, ni usar la fuerza. En el sexenio pasado no se podía usar el Zócalo. Una vez estaban los maestros en el Zócalo. Estaba la situación también muy confrontada por la mal llamada reforma educativa y hubo un desalojo en la noche y les quemaron todas sus casas de campaña y los desalojaron y a partir de ahí no permitían que nadie hiciera manifestaciones en el Zócalo. Nosotros no Después de eso, el presidente López Obrador también tomó, ahora sí que acuse de recibo sobre lo que dijeron de sus hijos. Se está ventilando para bien. A ver, corrupción de mis hijos. ¿Pruebas? ¿Dónde están? Mis hijos no son corruptos. Y demuéstrenme lo contrario. Los desafío. Porque si no, además ya lo doy por asentado, son unos viles
calumniadores, nuestros adversarios del bloque. El presidente López Obrador, una y otra vez, dice que sus hijos no son corruptos, que se lo presenten. No acepta, hay que decirlo, ningún tipo de prueba periodística, ¿no? No le interesan las pruebas periodísticas, no le interesa nada al respecto. ¿Qué les puedo decir? Lo único que podemos pensarle, para que quedemos todos muy claros en ello, es que es la respuesta que se tendría en un país autoritario. Conversaciones. Voy a ir esta mañana, voy a platicar con una banda que se llama The Ramona Flowers, que se encuentran en estos momentos en su propia gira, su propia visita, están haciendo lo que les gusta hacer. Entonces, pues vamos con ellos, ya para salir un poco de la política, si me lo permiten, ¿no? Entonces, buenos días. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy buenos días. Me da gusto estar aquí contigo. Lo mismo, buenos días. Muchas gracias por tu tiempo y por estar acá, Gonzalo, como siempre. Pues listo para platicar con los miembros de Ramona Flowers. Perfectísimo. Voy a empezar a grabar, como siempre. Recording in progress. Listos, ahí los dejo, muchachos. Hello, Dave. Hello, Steve. How are you? Yeah, good, thank you. Where are you right now? In which part of the world are you making these interviews? I'm in London. And I'm in Bristol. Well, I think that you have a better weather than us here in Mexico. We are melting with a heat wave that it's really high right now. So let's talk about Ramona Flowers. For the people that doesn't know anything about you, can you tell us about your story, please? Well, we've been together probably about 10 years now. We've got we've released like 3 albums. We're currently just sort of finishing off our next one, which will be out next year, hopefully. You have been working with Nile Rodgers, and I will want to talk about that in a moment. But first of all, you have been in the music business for around 10 years. How do you feel about the changes in the music landscape from the time you were in the origins to right now? Yeah, I suppose it's, constantly is changing. And I suppose you end up changing with it, but then still trying to keep our the core thing we're about. So, yeah, as you've seen, a lot of things change, especially with like the way social media is such a big dominant force with bands these days and music generally. So, yeah, we've seen a lot change. And also in this time, you have been in the middle of a pandemic that it will be some damaging for the bands to be on live acts and something like that. But also, you have an advantage that the people have too many time in the internet to know your music all around the globe. Yeah. I mean, it was the pandemic was good for us because it gave us a chance to. We all basically went to a studio in Ireland for 6 weeks and just wrote music around the clock. So by the time we were very lucky. So by the time the pandemic finished, we had loads of material, which we were ready to then go on tour with. So we kind of got lucky with it. Let's talk about this new record. Tell me about the creative process of this one. The creative process, well, when we sort of started writing new tunes and we sort of at the end of our last sort of album, we wanted to do a bit more sort of, I don't know, a bit more. We started using a lot more disco kind of an upbeat kind of sort of party songs, I suppose. But then we started to also got 2 sides of the band. There's that band, and then there's that side, and then there's the more emotional side. We got a few of those songs, and yeah, we just had to. Just sort of, it was a natural progression really into where we are now, I think. And that's why you call Nile Rodgers to be in your record to do this kind of collaboration with your creative process. Yeah, we wrote the song with. We wrote the track and the guitar part that we came up with. We put next to it Nile Rodgers because it sounded like him. We were like, oh, that'd be cool. And then our manager's like, oh, we might be able to get him on the track if you want. And we were like, that's never going to happen. And then we contacted him and he was like, yeah, I'd love to. I think the track is great.
I'd love to do guitar for it. So we just rang him and just said, take everything off that's there already and just do what you want. Because, yeah, and he did, and it sounds great. So working with him was very smooth. Very smooth, yeah. He's a smooth guy. We still not met him. It was just one of those, the track, because we kind of finished the track our end as we thought. And then when we realized he was wanting to be part of it, we just sent him the track, and I think they're not sure where he lives in America, but he just did it in his own studio and put the parts down there. I will But imagine. he has promised, he's promised that if we get nominated for like an award, he'll come play live. So yeah. Do you like to be nominated and get awards? So it's something that doesn't matter for a band like you. If we get Nile Rodgers to play with us, it'd be a good thing. Yeah. What do you like the most? To be in a production of records or being on a live acts and going on festivals? For me, I love playing live. You know, like it's just a lot of fun, and it's what you kind of work towards when you've been writing all the songs. It's to be able to be on stage and sort of share them with people and play. So playing live's always been my favorite part of it. Definitely. You were telling that this record and this song in particular is inspired in the disco era. How do you feel about the revival of disco and this necessity of the audience of have dance music to have gatherings? Yeah, I think it's like accident, you know. I don't think we were like thinking we wanted it to sound like that, but then we realized a lot of it was going that way a little bit. But I think it's not gone full, you know, just sort of elements of it. It's still got our kind of indie roots and electronic roots in it. Good to play live, though. It's good to get people dancing. I would imagine that this kind of happy accidents also helps to a band to explore new genres and also to see new limits. Yeah, definitely. Yeah. And our band's always been a fusion of lots of different music tastes, especially within the band as each individuals. So we've always been a bit like that. So it sort of was always it was nice to be able to find this by accident, I guess. How are you planning the rest of the year? We are almost in the middle of 2024. How do you see the next 6 months? Lots of traveling. We're going to Italy. We're going to America. We might be going to Japan. We're going to be doing some radio tours and also some live shows as well. Hoping to come out to kind of Mexico and that at some point, but it's just trying to get the routing right. But it's kind of nice because a lot of people want us to come visit, and we're happy to, you know, show them how we are live and that, and to you know, blow them away. I know that you have a huge fan base here in Mexico, but also you are like the song big in Japan, and that's great. Yeah, we've been out there a few times, and it's you always have a good time there. It's a good country. Good Tokyo mainly we've been to. And how do you see yourself in the next 10 years after this process of being maturing as a band and getting along with other musicians? How do you see do you have plans for the next years? How do you see the evolution of Ramona Flowers? In 10 years' time? God knows. No. I mean, hopefully just, you know, keep touring, keep writing, keep getting more fans, keep playing bigger shows, keep progressing, you know, hopefully like we don't get bored creatively and we just keep writing music that we love performing. Sorry to interrupt, Dave, but you have, I'm very voyeuristic. What cartel do you have? What poster do you have in the back of you? Frente Rocks. It's like a festival, something like that. That's from a gig we played in Italy. Yeah, I got a poster of it. I would imagine. I think it was last year, maybe. Yeah. Muse, wasn't it? That was a Muse. Yeah, that's right. Yeah. I would imagine that you love to be playing around there. Yeah, definitely. Yeah, we love playing live music. Well, guys, it was a pleasure to have you here in this radio show today, and hopefully, I hope that you come to Mexico very soon. There are a lot of festivals that will be willing to have you on their cartels. We do too. We'd love to come visit. Thank you very much. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye. Bye. Ahí está con ustedes, es Ramona Flowers. Les pusimos en nuestra transmisión de
en nuestra transmisión de Instagram, pues les pusimos algunas de los videos de esta banda inglesa que está colaborando con Nile Rodgers, como escucharon ustedes, y que siempre, por lo menos a mí, me da mucho gusto el poder tener esta posibilidad de que salirnos un poco de la política para que les ponga yo algo más, en unos minutos, nada más para romper, para romper el turrón. Reporte de tráfico. Y yo con esto me despido de todo lo que estamos haciendo en Facebook. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, la gente de Facebook. Muchas gracias. Me da mucha risa, para serles muy honesto, cuando político de otro, ¿no? Me da mucha risa la manera en la cual comienzan a querer como adoctrinar o a burlarse de la gente a partir de lo que creen o lo que no creen de los partidos políticos. Miren, yo lo que creo es a quien habría que exigirle no es al ciudadano, ¿eh? O sea, a quien hay que exigirle es al político. O sea, a quien hay que exigirle, Marco, es a la gente que está queriendo nuestro voto, no al votante. O sea, a quien tendríamos que estarle diciendo, ¡Ey! Lo que estás prometiendo no es lo más adecuado. Yo me imagino, puedo estar equivocado, Marco, no es a quien está viendo este programa, ni siquiera a mí, sino a quien está pidiendo tu voto, Marco. Sí, efectivamente, buenos días, Gonzalo, buenos días a todos. Y en efecto deberíamos hacer un reclamo justamente hacia el tema de las propuestas, qué es lo que se necesita realmente. Lo hemos mencionado muchas veces, miles de cosas que hay, tan solo el ejemplo que lo dice, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo este fin de semana? Y tener la certeza, ¿no? Por lo menos de que puedes ir a la tienda, salir a la calle con tu celular, con un reloj, y que tienes la certeza de que vas a llegar con la compra de la tienda de la esquina al menos completa, ¿no? A ver, Marco, antes de ir con el tráfico, quiero tu opinión, ¿de acuerdo? Sí. Te voy a poner algo y quiero tu opinión, tu opinión certera y sincera, ¿de acuerdo? Para que no haya nada, ¿de acuerdo? Va que va. Bueno, te voy a poner un video y tú me dices qué opinas del video. Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes. Me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho pa' echar este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Ay, Jalisco, no te rajes. El alma, gritar con calor. Abrir todo el pecho pa' echar este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Ay, Jalisco, no te rajes. Me sale del alma gritar con calor y abrir todo el pecho para echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho para echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. Abrir todo el pecho para echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. ¡Corremos! ¡Jalisco!
Marco? Pues mira, por un lado, híjole, es que ya lo había visto, ya lo conocía, y ya tenía varias impresiones personales al respecto. Por un lado, innecesario creo que, porque el tema justamente, la gente no quiere ver una canción en ese sentido. Segundo, tratando como, no sé, como de esparcir esto a quien lo ideó, como, según ellos, llegando como a todos los sectores sociales, ¿no? Como mezclando inclusive varios artistas de diferentes géneros, tratando de abarcar lo máximo. Tercero, llegando, eso sí, a la chavorruquez, creo, enfocado principalmente a eso. Pero yo vuelvo a lo mismo, creo que tal vez, Gonzalo, innecesario, porque hay otras cosas que deberían estarse trabajando en las propuestas, que deberían ser lo que deberíamos estar exigiendo y que debería ser lo que debería estarse tocando el dedo del renglón y poniéndose en los cuadernos, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que se va a trabajar? Independientemente de lo que preguntan, ¿no? De cuánto costó, etcétera. Así lo veo en lo personal. Mira, Marco, las campañas son así. O sea, ya lo habíamos visto, algo parecido en la campaña anterior, ¿no? Ya lo habíamos visto. Mi crítica o mi tristeza es otra. Bueno, sí, aparte los mismos. Hay gente muy talentosa en este video, muy talentosa. Y hay otra que no debiera de estar. Sí. Porque se ve la mano de quien hizo el casting. Sí, pero se ve de aquí al lago de Chapala que no tiene agua. Y el problema es, sinceramente, es que cuando se ve la mano de quien lo hace, suena metálico. Sí, y definitivamente, eso... Gonzalo. A la próxima pregúntenme. Yo les hago el casting sin necesidad de meter a mis apadrinados, ¿eh? Así. Y aparte, Gonzalo, alguien lo dijo aquí, ya muy visto, porque son los mismos de siempre, ¿no? Lo que has comentado muchas veces. Pero mira, yo creo que en campaña se vale todo. Yo prefiero esto, y me queda muy claro que el arreglo lo hizo el mismo que Moy Barba. Estoy casi seguro que lo hizo Moy Barba, que también ha hecho lo de Monterrey, etcétera, etcétera. ¿O no? Sí, así es. Ahora lo vuelvo a decir. A mí lo que me refleja, y tienes razón tú, es que faltan jóvenes. Jóvenes que no están en ese video. No están. Yo no soy el padrino de la juventud, ¿no? Pero creo tener una mejor idea de por dónde va la cosa. Y el ejemplo es lo que acabo de entrevistar a una banda de jóvenes. Jóvenes. Sí. Vas, Marco. Claro que sí. Comentarles cómo se encuentra la área metropolitana en esta mañana de lunes, en Periférico Nuevo y Camino al Vado, un percance. Además, socavón en calle Porfirio Díaz y Francisco de Aiza, un choque en Avenida Isla Cozumel e Isla Pantenaria, otro choque en Periférico Sur, tómenlo en consideración, de Avenida Colón hacia López Mateos. En Avenida, además, comentarles que hay cierres en el lateral de Avenida Periférico, en la esquina de calle Tizapán, esto al parecer por un hecho delictivo. Además, hay dos choques leves, percances, estos por alcance, en Avenida Acueducto y Paseo de la Rayán, esto en sentido hacia Periférico. En carretera a Chapala, un percance a la altura de la Calera, que en sentido justamente hacia Chapala, donde permanece mucho tráfico en la zona. Además, alcantarillas sin tapa en prolongación Colón y calle Independencia, de estas peligrosas que pueden ponchar las llantas, y un percance en Avenida Santa Margarita y en Avenida Aviación. Semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida Constitución y Arenales, en Hacienda de Tala y Hacienda de los Cedros, en Avenida 18 de Marzo en su cruce con Lázaro Cárdenas, mal sincronizados Avenida Chapultepec de Vidrio, Avenida La Paz, y en Avenida 8 de Julio entre 12 de diciembre y Periférico de Sur, tampoco funcionan los semáforos, lo que hace mucha complicación en la zona. Además, vialidades complicadas a la circulación esta mañana, Avenida Colón de Paseo de los Balcones hasta Avenida Urdaneta, Avenida 8 de Julio de calle 7 hasta la calle de Gorrión, Avenida Calzada Independencia y Periférico Norte, tómenlo en consideración, igual que Avenida Circunvalación y Belisario Domínguez, lo que esta mañana de lunes en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Murió el presidente de Irán. Así es. Fíjate que se le cayó el helicóptero y entonces murió. Ya hay obviamente todo tipo de manifestaciones de dolor y de pésame por esto, que sí es una cosa terrible, y que vendrán también todo tipo de investigaciones, Marco, para ver qué fue lo que terminó sucediendo. Claro que el presidente López Obrador dio su pésame a la muerte del presidente iraní. Pues ofrecer al pueblo iraní nuestras condolencias por el fallecimiento en un accidente. Hasta ahora es la información que se tiene del presidente de Irán y del canciller
de esa república, de esa nación. Nuestro más profundo pésame por este fallecimiento de los dirigentes, del presidente, del canciller y de otros miembros del gobierno de Irán. En fin, y para terminar, Marco, bueno, te dejo ir, si quieres ya la última la doy yo, ¿te parece? Me parece bien, Gonzalo. Si otra cosa no pasa por aquí, nos vemos mañana. Muy buenos días, Marco Vinicio, que estés muy bien. La Corte Internacional de Justicia está pidiendo juicio contra funcionarios del gobierno israelí por crímenes de guerra. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza pursuant to a state policy. Unfortunately, these crimes continue to this day. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts, from satellite imagery, statements from Israeli officials, including the 2 individuals subject to the present application, as well as based upon several hundred authenticated videos, photographs, and audio recordings, many of which were taken and shared by victims and eyewitnesses themselves. This systematic deprivation resulted from a decision to impose a total siege on Gaza by completely closing the 3 border crossing points, Rafah, Kerem Shalom, and Erez, for extended periods of time, and by arbitrarily restricting the transportation of essential supplies, including food and medicine, through the border crossings after they were reopened. The siege, the total siege, also involved cutting off cross-border water pipelines from Israel to Gaza, which is the principal source of clean water for the population in Gaza. Así, la declaración de la Corte Internacional de Justicia que dice, basta, suficiente. El problema es que el gobierno israelí no va a parar hasta que haya exterminado a Hamás. Y ahí es en donde se encuentra el verdadero problema. El Evangelio del día. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella el discípulo de quien amara a Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, sujetaron una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca.
Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y lo retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió vinagre y agua. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Vámonos, se quedan con Yair Cardoso. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Regresamos a las 8:30 del día de mañana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Buenos días.